tal, televidentes amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer estar nuevamente con ustedes como cada lunes en su programa de enfoque de análisis y opinión. Hoy vamos a dejar de lado el tema político para hablar también de la actualidad y estamos festivos, estamos alegres. Se llena de color nuestra querida ciudad de Cuenca que se apresta ya a vivir sus 199 años de independencia. Cultura, tradición, encanto se percibe en cada rincón, en cada lugar de la Atenas del Ecuador, la Santana de los Cuatro Ríos de Cuenca. Ciudad que combina lo antiguo con lo moderno. Sus calles de adoquines con majestuosas casas patrimoniales de adobe y carrizo dan la bienvenida a propios y extraños. Una urbe que atreve a vivir al ritmo de la modernidad sin dejar de lado la calidad y la amabilidad de su gente. Santa Ana de los Ríos de Cuenca con el Vado, con Todos los Santos o el barranco que enamoran a sus visitantes. Hoy conoceremos un poco más de esta reina hermosa de fuentes y flores, un enfoque a Cuenca, fiesta de realidades. Bienvenidos. Es un programa especial en homenaje a Cuenca. Estamos ya a pocos días de celebrar las fiestas de independencia de nuestra querida ciudad y hemos querido también tener en este espacio invitados de lujo para que usted conozca pues a cabalidad todo lo que es la historia de esta cuenca, la proyección de Cuenca, la parte turística y sobre todo los eventos culturales que vamos a vivirlos muy de cerca en estas festividades. Para mí es muy grato dar la bienvenida en este espacio de entrevistas y de análisis y sobre todo de diálogo y conversación al doctor Juan Martínez. Ustedes lo conocen, tiene en realidad una gran experiencia en la cátedra, 40 años, hablábamos previamente a esta entrevista, a esta conversación, y sobre todo historiador también, que nos va a comentar un poco más de ese Cuenca de antaño. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo junto a nosotros. Un gusto estar con ustedes. Un placer. También para mí es gratísimo dar la bienvenida en este espacio a Adriana Tamariz. Ustedes conocen que es directora de Cultura del municipio de Cuenca, con una trayectoria importante, no solo aquí, sino en el resto del Ecuador. Nos va a comentar esas perspectivas que tenemos, la agenda cultural y todos los eventos. Se habla de más de 400 eventos programados para estas fiestas. De igual manera, alguien que ha mantenido pues una trayectoria importante en el turismo, se encuentra con nosotros María Angélica León, está con nosotros aquí, bienvenida. Coqui, todo el mundo la conoce como Coqui León también en la parte turística. ¿Qué es lo que esperamos de Cuenca turística como destino, las campañas que se generan y la proyección de nuestra querida ciudad Atenas del Ecuador? Vamos a empezar, bienvenidas todas, un gusto que estén aquí conmigo en este espacio y con todos los televidentes que están prestos también a conocer qué es lo que prepara Cuenca. Hoy estaba en el centro de la ciudad y me decían, en realidad la ciudad de Cuenca siempre se viste de gala en sus fiestas. Quisiéramos recordar un poco, y si nos ayuda, por favor, y Juan, usted, ¿cómo se vivían las fiestas de Cuenca? Se habla ya de 199, estamos por celebrar este bicentenario tan grande, que es una palabra, digo yo, mayor, pero si es que recordamos el Cuenca de antaño, para empezar esta entrevista. Sí, bueno, muchísimas gracias. Cuando se cumplió el primer centenario de la independencia de Cuenca, la historia nos dice que se intentaron actos de enorme importancia. Hay fotografías, hay recuerdos, hay publicaciones de ese primer centenario en el año 1920, que además coincidieron con un momento extraordinario para la ciudad, porque hay que recordar que en 1920 Cuenca dejó de ser realmente esa pequeña ciudad bastante recoleta de casas modestas y pequeñas, para haberse convertido en una ciudad pujante, con nueva energía, con una arquitectura que se transformó, porque ese movimiento de la cuenca que hoy identificamos como la cuenca del centro histórico, de la que hablaba usted, de esas calles adoquinadas, de esos edificios de cada esquina, de esas bellas casas de adobe de 2 pisos con teja, casi todo eso nos viene de esa época. Lo que sucedió es que esta ciudad de Cuenca, realmente durante los siglos anteriores, vivió de manera bastante modesta. No podemos hablar de una cuenca rica o extraordinaria en manifestaciones en la época colonial. Es más bien una ciudad relativamente importante desde el punto de vista económico. Estamos observando imágenes, si nos permite, Juanito, y podemos ir viendo imágenes blanco y negro mientras pero usted nos sigue narrando. Era modesta desde el punto de vista de su arquitectura y su desarrollo cultural. Cuando se produce la independencia de la ciudad, en realidad la ciudad empieza a cambiar de manera bastante radical. Hay personajes básicos que marcan esa transformación, quizá uno de los que hay que recordar, muy implicado en el tema también de los movimientos independentistas, Fray Vicente Solano, y luego todo aquello que él construyó a partir de allí, que dio origen
a esos movimientos intelectuales de finales del XIX y principios del XX. Pero al mismo tiempo había una trayectoria económica de una cuenca que empezó por primera vez a tener algo de ingreso monetario abundante, gracias a la exportación del sombrero de paja toquilla y gracias también a la exportación de la cascarilla o quinina, que de alguna manera yo siempre recuerdo le puso a Cuenca un poco en el mapa mundial, porque fuimos, digamos, de alguna manera cómplices de la conquista británica a la India, puesto que nosotros exportábamos la cascarilla de aquí a Inglaterra y de Inglaterra se reenviaba a la India para poder hacer posible esa conquista. Entonces, ¿qué pasó? Cuenca cambió, Cuenca se transformó, empezaron a darse estas construcciones magníficas, a llegar productos importados que venían fundamentalmente de Francia, pero también de Alemania y de Austria. Hay que recordar que el primer automóvil que llega a Cuenca, que lo hace en el año 1914, es un modelo francés de marca Clément Bayard, que lo trae Julio Malo, ¿no? Federico Malo. Y en el año 1920 esa Cuenca bullente es la que va a festejar el primer centenario de la independencia. La ciudad se adorna con monumentos, se crean arcos en cada esquina, los arcos que los dedican los artesanos, por ejemplo, los zapateros, los joyeros, etcétera, etcétera, porque ese es un rasgo que Cuenca también ha tenido y que quisiéramos que no se pierda, y es la presencia de esa actividad artesanal, de esa actividad popular, de la participación en las actividades de la ciudad, no solamente de ciertos grupos, podríamos decir, selectos, sino de considerar que la fiesta es una fiesta conjunta entre todos. Entonces, ese primer centenario fue realmente extraordinario y esperamos que este segundo centenario, hay que superarlo, de alguna manera, al menos llegue a igualarlo, ¿no? Porque el entusiasmo que se vivía en una ciudad muchísimo más pequeña que la actual, que tendría Cuenca en ese momento 25,000 habitantes tal vez, ahora hablamos de una ciudad de casi 600,000, ¿no es cierto?, en donde las cosas han cambiado de manera bastante fuerte. Qué lindo. Bueno, vamos a seguir conversando y que nos cuente usted todas esas anécdotas que se vivían en antaño y ahora también las tenemos que recuperar. Uno de los puntos esenciales de la ciudad siempre ha sido la cultura. Adriana, usted ha estado vinculada en el ámbito cultural durante muchísimos años y lo decía yo en introducción, no solo a nivel de Cuenca, sino a nivel también de la capital, la República y el resto del país. Al formar parte de la Dirección de Cultura del municipio de Cuenca, ¿cuál ha sido su prioridad para rescatar esta cultura de antaño que hablamos de ilustres personajes que en realidad, pienso yo, pues lamentablemente han partido muchos de ellos y tenemos que, no sé, estos nombres tan grandes, resaltarlos con mucha fuerza, no solo para el Bicentenario, sino también para estas fiestas que se acercan? Para la Dirección de Cultura es fundamental trabajar el sector cultura como la base fundamental para la transformación de la realidad. No solamente lo vemos con la posibilidad de hacer un evento o una programación, es un trabajo sostenido, permanente, y es así que vivimos las fiestas de Cuenca ya tiempo atrás. Estamos hablando ahora de Cuenca, la ciudad de los festivales, y es porque nos planteamos un trabajo de la mano de turismo, porque creemos que la cultura es un eje fundamental para el desarrollo. Con la cultura se dinamiza la economía local y nuestra historia, nuestra identidad resurge en distintas prácticas culturales. Por lo tanto, Cuenca, a través de la Dirección de Cultura, amplía las posibilidades de trabajo y queremos hacer como remarcar las competencias de la dirección, haciendo un trabajo de la mano con territorio, marcando la equidad social entre lo rural y lo urbano, acercándonos a la academia. Ahora tuvimos el inicio de la tercera jornada de Artes y Arquitectura con la Universidad de Cuenca, y el momento en el que vemos que la Dirección de Cultura, la Alcaldía de Cuenca, está presente en espacios también académicos en donde la cultura es un eje vertebrador, creemos que la ciudadanía tiene la oportunidad de una mirada mucho más amplia, en donde no solamente va a esperar lo que usualmente a diario o rutinariamente se ha venido repitiendo en la ciudad.
ahora pretendemos tener estas fiestas con una diversidad de posibilidades de festivales. Hemos tenido la Maratón del Cuento este pasado fin de semana con 8.000 personas que se han beneficiado de mediación lectora a través de 15 escritores. Una de ellas, la conocida Alicia Barberis, mediadora, lectora argentina, y yo creo que estos giros que estamos proponiendo desde la Dirección de Cultura, pues van a dar una dinámica distinta en donde creemos que la cultura es este espacio de encuentro, de diálogo e inclusive de reconciliación, teniendo en cuenta lo vivido en días anteriores. Qué lindo, sobre todo la cultura que tiene que llegar a todos los sectores. A veces siempre se limita, dice la cultura llega, no, ahora se tiene que expandir a todos los sectores. El tema del turismo también es básico. En los últimos tiempos, yo creo que la ciudad de Cuenca es una de las ciudades preferidas, y lo dicen no solo quienes están fuera del país, lo dicen las revistas extranjeras, lo dicen los medios de comunicación internacionales, es una ciudad para quedarse, porque vienen los turistas y muchos de ellos se quedan y prefieren quedarse acá, pues en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo está esa proyección, Coqui? Bienvenida, de nuestra ciudad. Lamentablemente pasamos días difíciles que fueron un poco bajos para la parte hotelera, la parte turística, pero esto, ¿de qué manera? Pues no sé si es que resultó contraproducente para el sector turístico, y cómo se piensa levantar en estas fiestas de Cuenca. Gracias, Cari. Un gusto. Queridos amigos, buenas noches, un saludo cordial a toda la ciudadanía. Sí, siempre la inestabilidad o este tipo de eventos que suceden, creo que uno de los sectores que más afecta va a ser el turismo. Porque, claro, es un tema no solamente de lo que pasa en esos días, sino de la imagen con la que queda un destino turístico y en este caso el país. Volver a recuperar y levantar eso nos va a tomar un poco de tiempo, pero nosotros comenzamos a trabajar desde el lunes siguiente del diálogo, en donde con el sector turístico pues presentamos una propuesta que es esta campaña que la estamos impulsando para comenzar ahora justamente el feriado. Le hemos denominado Cuenca mejor que nunca. ¿Por qué? Porque Cuenca está mejor que nunca. Entonces, Cuenca se ha venido preparando, ha venido generando en turismo una serie de ofertas que no solamente es venir a visitar la ciudad y visibilizar su arquitectura, su paisaje, sino vivir una experiencia de viaje que le permita al turista no solamente regresar, sino recomendar el destino. Y Cuenca tiene esa magia, porque no es un tema, no, siempre he dicho yo, no tenemos que inventarnos el agua tibia o inventarnos un atractivo turístico para la ciudad. Cuenca es ya un atractivo turístico en general. A la gente, si viene por fiestas de Cuenca, claro que le llama la atención los eventos que se hagan, las presentaciones que se hagan, pero viene por Cuenca, por lo que es la ciudad. Entonces siempre es importante enmarcar eso en las campañas turísticas, y por eso le estamos dando fuerza a esta específicamente. Es una campaña de promoción turística a nivel nacional, denominada Cuenca mejor que nunca. Inclusive en ella presentamos una serie de espacios y de reportajes, de blogs, en donde queremos que la gente conozca un poco más los barrios de Cuenca, por ejemplo. Porque muchas veces esas rutas artesanales pasan por San Sebastián, pasan por El Vado, pero no le estamos contando la vida y la historia del barrio. Que no solamente sea para los cuencanos, que muchos cuencanos también no conocemos de todo esa historia que tienen nuestros barrios, sino que el turista pueda conocer más a detalle eso, y que se lleve ese anhelo de poder conocer un poquito más la próxima vez que yo venga a Cuenca. Entonces ese es el objetivo, y hemos comenzado, como digo, con fuerza ahora para las fiestas que vamos a celebrar en esta semana. Qué bueno, hay algunos eventos también, ya les vamos contando, ahí vemos algunas imágenes de artistas también nacionales que van a estar dentro de estas fiestas de Cuenca, porque la ciudadanía quiere saber cuántos eventos hay, a dónde puedo acudir. Aquí en este espacio lo vamos a conocer a detalle. Volviendo un poco a la historia, quisiéramos un poco remontarnos a esos años en donde se vivía diferente las fiestas de Cuenca. ¿Cómo eran las fiestas? Usted hablaba del primer centenario. ¿Cómo se manejaban esas fiestas? ¿Cómo se vivían esas fiestas en la parte cultural, en la parte de poesía, en la parte del arte? ¿Qué es lo que vibraba Cuenca en esa época? Bueno, hay que recordar, como decía antes, que Cuenca era una ciudad muchísimo más pequeña.
y eso marcaba una diferencia muy grande con lo que Cuenca es hoy. ¿Eran encuentros El barrio, más limitados? justamente, el barrio solía ser el eje, el centro de la actividad. Eran barrios en donde la mayor parte de gente también se conocía cercanamente, en donde había una interacción muy fuerte entre los vecinos. Y de alguna manera podríamos decir que cada uno de los barrios tenía su especificidad. Había barrios de panaderías, había barrios de mercados, había barrios de carnicerías, había barrios de zapaterías o suelerías. Y también, por supuesto, todo esto giraba en torno a la plaza central de la ciudad. El eje de la actividad pública de Cuenca ha sido siempre el Parque Calderón, ¿no? Y en el caso de lo que comentamos, de ese primer centenario, pues el Parque Calderón era precisamente el lugar en donde se realizaban todas esas actividades. Hay que recordar una cuestión muy linda, un Parque Calderón en donde la Catedral de la Inmaculada estaba en construcción todavía, en donde los edificios que la rodeaban no son los mismos edificios que ahora, aunque muchos de ellos se han mantenido, pero por ejemplo no había el edificio de la actual Municipalidad de Cuenca, ¿no? Que fue construida muchísimo más tarde. Ahí estaba el viejísimo Palacio Municipal, casi diríamos que para 1920, un edificio ya decrépito, ¿no? Que tenía muy poco mantenimiento, pequeño y muy incómodo, pero la Catedral de Cuenca había llegado ya a sobresalir unos cuantos metros sobre el nivel de la vereda, después de toda la extraordinaria construcción de los cimientos, ¿no? La gente se sentía orgullosa de ser cuencano. Hemos perdido ese sentimiento, ahora usted que menciona, porque creo yo que los cuencanos somos orgullosos de ser cuencanos, siempre lo decimos, pero somos conscientes de la belleza que nos da la ciudad y todo lo que tenemos. Esa creo que es una de las preguntas y uno de los retos que tenemos para tratar de responder. De hecho, si revisamos nosotros la historia, el hecho de haber sido cuencano era siempre una marca de identidad extraordinariamente fuerte, para bien o para mal, puesto que ser cuencano no siempre ha sido visto desde un punto de vista positivo. Recordemos que también eso ha marcado un cierto recelo de la gente de fuera, sobre todo, hacia lo que significaba esta sociedad muy marcada por lo rural, por ejemplo, puesto que Cuenca ha sido una ciudad y sigue siendo una ciudad donde lo rural es permanente. La cuencanidad, el ser cuencano, aquello que algunos, por ejemplo, discuten y no les gusta que se hable de la morlaquía o del ser morlaco, sí marcaba una pertenencia a un entorno geográfico, ambiental, cultural, quizá único. Durante la época colonial, regresamos a la historia, los viajeros y cronistas del siglo XVIII dicen casi todos ellos que no existe ningún otro lugar en el territorio de Quito que sea comparable a Cuenca, por la calidad de sus aguas, por la limpieza de su cielo, por la belleza de sus casas, por sus ríos, etcétera, etcétera. Pero de vez en cuando hay ciertas críticas a cómo era la gente, ¿no? Pero quizá esas críticas a cómo era la gente eran más bien las críticas a gente que vivía con lo justo, digamos así, que tenía que vivir de lo propio, que tenía que vivir de su propia actividad económica, haciendo, por ejemplo, viajes comerciales que hoy nos parecerían inverosímiles. En 1610, o sea, 60 años después de la fundación de la ciudad, un grupo de emprendedores cuencanos de la época llevan hasta Lima 10,000 cabezas de ganado, ¿no? Podemos imaginar lo que es ir desde aquí de Cuenca a Lima por las carreteras de la sierra, puesto que la costa peruana era imposible de atravesar. 10,000 cabezas de ganado. ¿Qué marca eso? Marca una personalidad, marca un sentido de riesgo, marca una fortaleza, que son algunos de los rasgos que los cuencanos solíamos tener. Y además eso, sumado al tema del entorno y al orgullo de la cuencanidad, pues va creando ese sentido de que pertenecer a Cuenca o ser cuencano es timbre de orgullo, de que uno está pensando en una ciudad que tiene un entorno riquísimo, que tiene gente, hombres y mujeres trabajadores, arriesgados, capaces de tener estas grandes habilidades manuales, por ejemplo, y durante mucho tiempo esta región es una región que casi se basta a sí mismo. ¿Cree usted, doctor, que las nuevas generaciones en realidad conocen todo lo que usted nos está manifestando? El otro día comentaba con algunas amigas, decían que pena que los chicos de ahora, los influencers, chicos de 14, 15 años, que no sé si nos estén viendo, pero ni conocen las calles de la ciudad de Cuenca. ¿Qué está pasando en esta situación? ¿No hemos educado a las nuevas generaciones? Yo creo que este siempre es un tema complicado. Yo creo que siempre es riesgoso criticar a las nuevas generaciones y a sus expectativas y sus formas de ser. Y quizá lo que nos ha fallado no son ellos,
sino hemos sido los que hemos estado haciendo actividad cultural, los que hemos estado en distintos espacios, que quizá no les hemos dado a esos muchachos motivos para sentirse orgullosos de su propia cuencanidad. Pero también hay que tomar en cuenta una cuestión importante. Cuando hablamos de los temas que estamos conversando ahora, de esa cuenca de antaño, obviamente hablamos también de una ciudad aislada, de una ciudad que si bien no estaba perdida en el mundo, hay que recordar, por ejemplo, que las revistas literarias de alrededor de 1920 están publicando, por ejemplo, la primera poesía de Jorge Luis Borges, ¿no es cierto? En esa época un escritor ultraísta desconocido, pero que publica en Cuenca, en la revista Austral, ¿no? Y en la revista Filelia. Pero claro, ese era un mundo, a pesar de sus contactos, un mundo pequeño, un mundo en donde las fronteras marcaban límites y distancias. En cambio, los chicos ahora viven en un mundo distinto, viven en un mundo que no tiene límites físicos, en un mundo que se ha trasladado a cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero por supuesto también muchas veces marcado por intereses comerciales, por intereses mercantiles, por intereses que no tienen que ver realmente con actividades culturales reales o verdaderas que las podemos vivir, sino aquello que de alguna manera nos convierte simplemente en consumidores de formas de cultura foráneas. Yo creo que, y este es un buen reto para las autoridades culturales, ¿no es cierto?, el cómo volverle a Cuenca esa ciudad para esos jóvenes, ¿no es cierto? Yo he sido, por ejemplo, durante un largo tiempo miembro de la Comisión de Áreas Históricas del municipio de Cuenca, y siempre teníamos esa pregunta, si bien estamos hablando del patrimonio, de la historia, etcétera, etcétera, decíamos cómo esta ciudad es una ciudad buena para los jóvenes, para que ellos también se sientan identificados. Hay, sin embargo, y hay que decirlo, una actividad cultural muy intensa para generaciones jóvenes que a veces la ignoramos. Hay teatro, hay música, hay baile, hay otros elementos que están presentes en la ciudad. No creo, en realidad, que los jóvenes, que a lo mejor no nos están viendo aquí porque tal vez están en su canal de YouTube o en su Instagram o en lo que sea, pero no creo que los jóvenes no se sientan identificados con la ciudad. Tal vez nos hace falta trabajar más sobre ellos, darles más espacios, darles mayores razones para ser parte de la ciudad y crear esos espacios para ellos, ¿no? Y vamos allá también. La cuencanidad, el concepto de ser cuencano seguramente ha cambiado radicalmente, pero ojalá, quiero yo pensarlo, siga siendo un elemento de orgullo. Ser cuencano es decir, yo me siento orgulloso de haber nacido, haber vivido o vivir simplemente en esta ciudad. Es una ciudad que nos da mucho, una ciudad que tiene un entorno paisajístico, cultural, urbano único, porque hay que decirlo así. Mucha gente piensa que Cuenca quizá es una ciudad como tantas otras y no es verdad. Cuenca es, en el contexto latinoamericano, una ciudad que tiene mucho de especial y eso también deberemos empezar a conocerlo. Eso es visto también a nivel del mundo, porque somos una ventana de las artes y creo yo, usted bien lo señala en realidad, que hay que rescatar todo esto para las nuevas generaciones. Cuando hablamos de nuevas generaciones en el ámbito cultural, ¿qué se está haciendo para aquellos nuevos artistas? ¿Qué oportunidades se da para los nuevos gremios que quieren en realidad, tienen propuestas interesantes? Se está trabajando en conjunto con la Dirección de Cultura, con los organismos de control también, Casa de la Cultura, para que se enfoquen en nuevas personas puedan también brindar su arte. Es interesante responder a esta pregunta con actividades que las venimos realizando. Con la Casa de la Cultura emprendimos una incubadora de proyectos y se seleccionaron 6 propuestas con un capital semilla que entraron en su primera fase de información, de desarrollo, de preproducción y vamos avanzando hacia el año siguiente y esto advierte un trabajo articulado con la Casa de la Cultura. Estamos con jóvenes emprendedores en distintas prácticas y otro tema importante en donde cabe perfectamente tomar en cuenta a esos jóvenes que tienen todo el derecho a vivir la ciudad y a vivir la cultura, y vuelvo nuevamente hacia el concepto de Cuenca, ciudad de los festivales. Invitamos a Daniel Roselat, es el alcalde de Nyon, Suiza. Él lleva adelante el festival Paleo Festival, es el ideólogo de este maravilloso festival en una ciudad pequeñita, 22,000 habitantes,
Se invitó también a Juan Luis Restrepo, que es el coordinador del Plan Estratégico Bogotá, Ciudad Creativa de la Música, con la UNESCO, porque queremos apuntar también Cuenca hacia este programa con la UNESCO. Ahora, ¿esto llega a todos los sectores? ¿Es algo abierto, este tipo de paneles y Abrimos presentaciones? completamente la participación de la mano nuevamente de la Universidad de Cuenca a todos los estudiantes de la Facultad de Artes. Lo hicimos tanto en la universidad como en la Escuela Central y participaron jóvenes como Jorge Azanza, que es un quiteño que tiene este festival maravilloso de Saca el Diablo, jóvenes cuencanos como Joaquín Aguirre, cofundador del Festival El Descanso, y Jaime Ulloa de Rotofest. Me parece válido que hayan estos espacios porque se hicieron charlas, el llamado showcase, que es algo como el pitch en el cine, en donde la gente va con su banda, se presenta y tiene la mirada crítica de estas personas como para señalar sus debilidades e ir con más fortaleza y acierto en su carrera profesional. Es decir, la Dirección de Cultura no ve únicamente el 3 de noviembre, el festival o la programación. Esto lo venimos trabajando porque creemos... ¿Desde cuándo? Esto se hizo ya. Se hizo ya la semana anterior, de jueves a sábado. Hemos desarrollado estos talleres, estos conversatorios, con la presencia de todas estas personas. El alcalde ha firmado una carta de intención con el alcalde de Neón y esperamos aprovechar al máximo estos nuevos espacios porque es cierto, los jóvenes están pensando de otra manera y son bastante más emprendedores que quienes estamos años atrás. Tiempo de invitarles a una pequeña pausa publicitaria. Yo regreso porque nos quedamos con Angélica León. Vamos a preguntarle también, bueno, más allá del tema de los jóvenes y a dónde estamos yendo con la situación del turismo acá en nuestra ciudad, la proyección que tenemos y lo que se viene para estas fiestas, qué es lo que tenemos esperado en tema hotelero, las oportunidades también de los viajes a la ciudad, en realidad las frecuencias en los viajes en las aerolíneas se están utilizando. Vamos a conversarlo aquí, tras la pausa, en Enfoque. Venimos ya. Ya volvemos con más de Enfoque. Arranca la diversión, una nueva competencia y toda la emoción de ganar. Giran y giran a toda velocidad y color. Logra los trucos y sorprende a todos. Iniciamos la temporada de campeonatos y los mejores premios son para ti. Buscamos a los nuevos campeones. Gana con Trompos Royal. El juego empieza ahora. Hola, soy Nicole Salinas, reina de Cuenca, y quiero invitarles a todos ustedes a disfrutar de la programación por Fiestas de Cuenca a través de Unción TV, el canal de Cuenca. ¡Que viva Cuenca! Unidad Educativa Príncipe de Paz desde 1992, formando líderes y emprendedores.
Nuestra enseñanza es personalizada, de calidad académica, basada en principios y valores cristianos, con profesionales de alto nivel. Contamos con inicial de 2 a 4 años, con énfasis en estimulación psicopedagógica y desarrollo de motricidad, preparatoria, básica elemental, básica media, básica superior y bachillerato. En instalaciones cómodas y seguras, laboratorios de inglés, computación y química a la vanguardia tecnológica. Ven, sé parte de la unidad educativa Príncipe de Paz. Separe su cupo llamando al 288-4043. Unidad Educativa Príncipe de Paz. La educación que hace la diferencia. Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. ECU 911, ¿cuál es su emergencia? Señorita, ayúdeme, me robaron el auto. Claro que sí, ayúdame con la dirección y una referencia. Estoy en la calle Galo Plaza Lazo, justo es al frente de la iglesia. De acuerdo, ¿me colabora por favor las características del vehículo y las placas? Es un Hyundai Tucson, es así medio celeste, las placas son... De acuerdo, se coordina con Policía Nacional, estamos para servirle. Y Chimbía 1 de Serem. Recopio, cambio, se procede, se dirige al lugar. 1220 adoptando 1228 para la unidad. Este es el proceso que realizamos en el ECU 911 para atender las emergencias ciudadanas. Cada día reafirmamos nuestro compromiso por tu seguridad. Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. El gobierno de todos. Ahora continuamos con Más de Enfoque. ¡Hey chicos! ¿Listos para ir a Cuenca? Sí, ya me estoy imaginando la combinación de esos sabores típicos de Cuenca. Obvio, Cuenca es tan completa, tiene ese toquecito único de aventura, así como que te relajas, te llenas de adrenalina, es una experiencia única. Yo sé lo que es estar ahí, visitar sus lugares, ser parte de ella, caminando entre su historia y turistas de todo el mundo. Y cuando sus cúpulas se encienden, todos sus rincones se conectan. Es una ciudad que inspira. Y todo eso es Cuenca. Todo eso y full cosas más. Cuenca está mejor que nunca. Estamos de vuelta en su programa Enfoque y esa es la campaña que está manejando la Fundación de Turismo para Cuenca. Cuenca está mejor que nunca. Le preguntamos justamente a Angélica León, directora de la Fundación, ¿cómo está Cuenca mejor que nunca? ¿Qué nos ofrece ahora la ciudad? Veíamos que el comercial que acabamos justamente de pasar ve enfocado a la gente de la costa, si quienes están fuera de nuestra ciudad, para los cuencanos, para los propios. ¿Qué nos presenta la ciudad? Bueno, este spot sobre todo va justamente enfocado a que la gente que visita la ciudad nos cuente la experiencia. Es por eso que nuestros principales mercados nacionales son Guayas, Pichincha, porque al final también están en Quito. La idea es que nos puedan contar un poco eso. Hoy alguien me decía, ¿por qué no cuenta el cuencano lo que es su ciudad? Porque en la estrategia de marketing turístico siempre va a llegar mejor el mensaje de quien vivió la experiencia. Ahora, lo que queremos es que gente de Guayaquil, Quito y otras provincias del país vengan a las fiestas de Cuenca. Así es. Y hoy tuve que hacer un ejercicio justamente para buscar habitación para un familiar que me pedía y la mayoría de hoteles están llenos, así es que ese es un buen resultado. Eso es positivo. Y como decía hace un momento, la gente viene por las actividades que tiene Cuenca, pero viene por Cuenca sobre todo, porque viene a vivir ese Cuenca mejor que nunca, esas experiencias de gastronomía. Me voy a hablar de una de las cosas más bonitas y más deliciosas,
la gastronomía cuencana, no solamente la comida típica, que es importante, que ha trabajado, por ejemplo, San Joaquín. San Joaquín yo he visto que ha trabajado mucho con sus restaurantes para mejorar el servicio, para mejorar la calidad de la comida. Capacitación. Se ha capacitado muchísimo, sus restaurantes han invertido en mejorar su infraestructura. Pero también tenemos una nueva oferta de gastronomía, que son todos estos chefs, es una generación de chefs que han ido, joven, sí, ¿no? que inclusive tienen un tema de responsabilidad con los agroproductores. Ellos te cuentan el plato desde de dónde salió, a quién le compran y por qué está ahí, y por qué estás comiendo eso. Y esa es una experiencia gastronómica, ya no es solo por comer. Y de ese tipo de restaurantes tenemos muchos en Cuenca. Y es esa nueva experiencia que la gente puede venir a encontrar en cuanto a restaurantes. En cuanto a la vivencia del centro, de la ciudad, de la arquitectura, bueno, pues sus museos abiertos, sus centros culturales. Va a estar todo abierto, que era uno de los problemas que teníamos hace algún tiempo y un reclamo también de la población. Decía, qué pena que en fechas festivas, lamentablemente, los museos estén cerrados. Ahora, todos los espacios van a estar abiertos para poder. Mi querida Adri. Los museos estarán abiertos hasta las 4 de la tarde, sí. Los Pero vamos hasta a todos los mantener. días, 1, 2, 3 y 4. Feriados y fines de semana. Ya, hasta las 4 de la tarde. Así es. Correcto. En el tema del centro histórico, el centro histórico se siente más reactivado. Tuve la oportunidad de quedarme, y creo que conversamos con Coqui el feriado pasado, el último. Y en realidad, primera vez que me quedé en Cuenca ese feriado. Y vi el centro histórico bastante reactivado. ¿Qué es lo que se ha hecho para mantenerlo, para poder sacarlo a la luz? Yo sí tengo que mencionar ahí el trabajo que hace la empresa privada. Ese empresario, ese emprendedor que ha decidido aperturar nuevos espacios que se han ido renovando en la ciudad, que permiten que la gente pueda salir y disfrutar de estos. Por ejemplo, Seminario San Luis con la calle Santa Ana, la Catedral de la Inmaculada abierta para poder visitar sus terrazas, la catedral abierta para poder visitar sus catacumbas. Son pequeñas cosas que teníamos escondidas y guardadas y no lo estábamos mostrando y aprovechando, exactamente. Cuando en el mundo entero por ocupar una silla quizás en una plaza, hasta por eso nos cobran, y nosotros aquí hemos estado con los tesoros quizás escondidos. Sentados en los tesoros. Exacto, sin que los mismos cuencanos, Cari, muchas veces conozcamos esos espacios. Y ahí viene justamente qué hay para el cuencano. Para el cuencano, bueno, pues hay varias ofertas. Yo he visto grupos de teatro que se impulsan el visitar espacios, conocer los personajes de Cuenca, las leyendas de Cuenca, y cada vez me da gusto ver cómo en la última que pude participar, hubieron 5 grupos, cada uno de 50 personas. De 30 personas, es decir, estábamos 150 personas conociendo algo y yo veía que inclusive familias, iban niños que quizás en la vida habíamos visto, que era Todos Santos, por ejemplo, contando historias, leyendas de personajes cuencanos, y eso es algo que a uno realmente le va llenando, y ahí es donde, por ejemplo, podemos empezar a vincular a los jóvenes y a los niños a que se sientan más orgullosos de ser cuencanos. Y empezar a reconocer también la ciudad. Digo, la mejor manera de hacerlo es caminar, porque a veces uno, cuando está en su vehículo, no puede notar la belleza que nos regala la ciudad de Cuenca, y cuando vamos de camino, pues ahí podemos apreciarla. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo a los turistas? ¿A quienes vienen los turistas extranjeros? Y muchas veces hemos tenido oportunidad de hablar con los turistas extranjeros y ellos aprovechan más que nosotros mismos, que los propios los eventos culturales, por ejemplo. Se está manejando el tema del idioma para aperturar, no sé si hablamos de la parte cultural primero, Adriana, en este sentido. ¿Qué es lo que se brinda al turista extranjero? Que le encanta la música, orquesta sinfónica, este tipo de eventos que siempre llaman la atención. Pues tenemos ya definida la agenda de los días principales de noviembre, en donde el primero estrenamos un nuevo espacio que es el Parque de la Libertad, en donde lo hemos elegido como el espacio para el concierto de la música nacional. Allí tendremos a Yavirac, que es un elenco de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Es interesante mencionarlo porque es un trabajo en colaboración, en articulación. Nos mantenemos cercanos a la Secretaría de Cultura de Quito y pues Yavirac estará presente. Huañuc Tatonic es Alex Alvear y su banda. Creo que será una magnífica oportunidad tenerlo. Un elenco local que es el Quinteto del Recuerdo
y Margarita Lazo. Todo esto va a estar Por en el lo espacio. tanto, esto es el 1 de noviembre en el Parque La Libertad a las 8 de la noche, con lluvia o sin lluvia. Bueno, y a la Así gente es a que veces no le vamos a importa, estar ¿no? El tema del felices clima de cuando está- recibirles cuando es un buen a evento, todos sin estos duda. maravillosos artistas. El Huaynacapazo se mantiene. ¿Qué El artistas van a- Huaynacapazo lo tenemos el 3 de noviembre. Esto será con 2 escenarios en la Huayna Cápac. Allí tenemos 2 artistas internacionales. En el un escenario está Rosy War, la reina de la tecnocumbia De Perú. latinoamericana. Comparte espacio con Lady Laura y María de los Ángeles, que son artistas locales, Ceci Narváez, de tal manera que en ese escenario tenemos asegurado el Estamos baile. justamente viendo el comercial en donde están las artistas que usted menciona. No puedo dejar de preguntarle a Adriana para irnos también En con el, el doctor. en el Sí. segundo escenario vamos a tener a los hermanos Rosario con merengue. Creo que se ha respetado mucho el sentido, el contenido Del del espacio, Huaynacapazo. Hay que dar respuesta a la diversidad de públicos que tenemos, y pues van a compartir con Tributo a la Cumbia, Diablos Locos y la Orquesta Santa Ana Internacional. O sea, hay para todos los gustos. Sí, y me falta el ¿Cuál 2 será de noviembre. El plato fuerte de las fiestas. El ¿Cuál es? plato fuerte de las fiestas, yo creo que es vivir las fiestas con responsabilidad, sin apartarnos mucho de un presupuesto exorbitante que no existe, pero lo que estamos ofreciendo es con responsabilidad y calidad. Y cuando habla del presupuesto, yo tengo que seguir con Juanito también, pero es importante preguntarle porque siempre los ciudadanos, los televidentes lo insisten. Estamos cerca de otra fiesta como es el 4 de noviembre de nuestra vecina de Azogues. Y pues se ha preparado algunas fiestas, no hay que comparar nunca, pero se habla de un artista internacional y la ciudadanía se pregunta, ¿por qué no lo podemos tener en Cuenca? Si se ha pensado hacer, usted habla de presupuestos. ¿Eso limita para ser reales en realidad y sin tener mayor complicación en la parte presupuestaria, sino más bien brindar espectáculos que sean buenos, positivos a todos los gustos? No vale la pena comparar, pero a nivel de información creo que cabe saberlo, que las fiestas de Azogues están sobre los $900,000 y las fiestas de Cuenca tienen un costo bastante menor. ¿Y cuánto es el presupuesto de las fiestas de $230,000. Y con este presupuesto nosotros llegamos al 1 de diciembre. Y el 1 de diciembre tendremos un concierto especial. Y ahí se celebra No también voy a Cuenca decir Patrimonio ahora quién Cultural será de el la Humanidad. artista, pero es un músico que yo creo que servirá para que la gente de Cuenca, los propios y quienes nos visiten, recuerden lo que es celebrar los 20 años de patrimonio. Estoy insistiendo en la calidad de los eventos y las fiestas en un presupuesto que estamos manejando desde octubre hasta la primera quincena de diciembre. Sin embargo, también con artistas internacionales. Hablar de Rosy War, hablar de los hermanos Rosario, es esa categoría del artista internacional. Y también considerando esa diversidad etaria en donde en la explanada del estadio damos respuesta a los jóvenes con Cascos de Arena, Madre Tirana, Máquina Camaleón y Sweet Original Monks. Por lo tanto, pues las fiestas están para todos. Para todos, qué bueno. En realidad eso es lo importante y nosotros aplaudimos también eso. Aquí tengo en mis manos una de las agendas de las fiestas y vamos a preguntarles cómo vamos a tener. Y también por ahí hay esta campaña de Cuenca que está manejando la dirección, la Fundación de Turismo para Cuenca. Juanito, ¿cómo ve usted ahora la ciudad? ¿Qué es lo que ve en Cuenca? ¿Cuál es esa visión al abrir esas ventanas, al abrir esas puertas? ¿Cómo ve usted a Cuenca ahora y cómo la ve, cómo la proyecta después de conocer toda la historia que hemos vivido, todo ese bagaje de experiencias? Bueno, Cuenca sin duda es una ciudad, dije hace un momento, una ciudad maravillosa. Es una ciudad que ha sabido respetar sus espacios arquitectónicos. Es una ciudad en donde se ha trabajado también para poder mantener la presencia de la diversidad cultural que nos caracteriza,
Es una ciudad en donde se ha intentado que no se desarrollen los procesos de segregación urbana y que podamos nosotros tener espacios en donde la gente pueda compartir sus distintas actividades. Es una ciudad en donde todavía tenemos que trabajar mucho más. ¿Qué debemos rescatar? ¿Qué es lo que usted de pronto, si pudiéramos retroceder el tiempo, diría, esta parte sería fundamental para mantenerla en la actualidad? Yo creo que hay dos cosas o tres cosas entre las muchísimas que a mí me gustaría rescatar en el contexto de esta conversación. Creo que es imprescindible rescatarle a Cuenca como una ciudad urbana y rural, como una ciudad que se contacta, que se conecta con el campo, con una tradición popular muy fuerte, con la vida de los barrios, la vida de los grupos que realizan distintos tipos de actividades productivas. Si Cuenca perdería ese contacto con ese entorno rural, con sus parroquias rurales, con el campo alrededor, si perdiese la riqueza de los mercados que se nutren de esa diversidad cultural, si perdiese la diversidad de sus fiestas que incorporan e involucran, pensemos en el Pase del Niño, por ejemplo, que involucran a estos grandes grupos sociales que no son estrictamente los grupos urbanos o los grupos del centro histórico, si perdiéramos eso, Cuenca se empobrecería. A pesar de su belleza arquitectónica, casi podría ser cualquier ciudad. Yo creo que es un elemento en el que hay que trabajar muchísimo y todos nosotros debemos tener esa conciencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de que los nuevos chefs y demás están tratando de incorporar los productos con denominación de origen, con algo que venga de un terruño específico, estamos viendo cómo nosotros disfrutamos y nos enriquecemos con eso. Cuando yo voy a un mercado y puedo ver que es muy fácil comprar ahí chicamas o joyapas, me siento feliz. Porque eso es maravilloso, eso es, además que uno va y le compra a esa persona que ha recogido esas joyapas en nuestros campos circundantes, qué sé yo, en Ludo, en Tarqui, en Cumbe, ¿no es cierto? Esos son pequeños símbolos, diríamos así, no es en sí mismo algo que tenga un valor extraordinario, pero es el símbolo de que nosotros mantenemos ese contacto con esta comunidad. Y quizá este es un elemento que, exactamente, que no se puede perder. O sea, realmente, más allá de lo que es, digo, desde el punto de vista arquitectónico maravilloso de Cuenca, de una ciudad que tiene que seguir siendo una ciudad ordenada y limpia. Hablaba usted, Karina, de cómo, qué hay para los turistas de Cuenca, qué les gusta a los turistas en Cuenca. A los turistas les gusta mucho que se trate de una ciudad limpia, de una ciudad ordenada, y una ciudad en donde exactamente es posible caminar a lo largo de ella y disfrutándola a pie, orillas, ¿no? porque es lo que diríamos una ciudad de dimensión humana, ¿no? A diferencia de otros lugares donde uno no puede caminar de un sitio a otro, aquí uno puede caminar y embeberse de esa ciudad. Pero es eso lo que tenemos que hacer. Yo creo que hay que seguir manteniéndola esta ciudad como una ciudad limpia, ordenada. Yo creo que Adriana tiene razón y ella en sus meses de acción como directora de Cultura de Cuenca sabe que hay que potenciar las actividades culturales, como por ejemplo, a pesar de que nosotros hablamos, por ejemplo, de los museos, y tenemos esta renovación del Museo Remigio Crespo, que es un hito dentro de la actividad museística de Cuenca. En Cuenca los museos todavía son escasos, todavía no mostramos todo lo que podríamos mostrar. Hay museos que han desaparecido y que no nos permiten ya mostrar, por ejemplo, esta diversidad cultural. Esa pequeña sala muy mal montada, pero con un entusiasmo extraordinario, que era el Museo del Instituto Osorio de Folclore, que estaba en el edificio de la Casa de la Cultura, desapareció. Cuando Gloria Pesantes murió, inclusive antes de su muerte, eso pasó a venderse como o a ser parte de las colecciones del entonces Banco Central, hoy día Ministerio de Cultura. De manera que, exactamente, o sea, ¿cómo podemos nosotros potenciar ese contacto con estas diversidades de la cultura local si no tenemos lugares en donde se muestren? Obviamente desde el concepto moderno del museo, que no es solo una sala de exposición. Estamos por terminar este programa para que vean que la hora nos queda corta. Siempre es su casa, Unción Televisión. Esta será la primera parte porque el próximo lunes también estaremos celebrando Cuenca para hablar del Bicentenario. Yo no quiero irme sin preguntarle, en una palabra, para Juan Martínez, ¿qué es la ciudad de Cuenca? En una sola palabra. Una sola palabra, posiblemente es muy difícil decirlo. ¿Sí? ¿Una frase tal vez? En una frase quizá. Hay quien le llamó Cuenca ciudad cargada de alma, pero yo diría que Cuenca es nuestra,
nuestra y debemos disfrutarla como esa cuenca nuestra, debemos ser parte de esa cuenca nuestra. Bueno, y la gente tiene un sello particular también. Coqui, también saber su punto de vista. ¿Qué es Cuenca para Coqui León? En una frase o una palabra. Cuenca para mí es una pasión de vida. Pasión de vida, ahí nos queda. Finalizamos igual, Adriana, con su frase, porque la ciudad de Cuenca. Yo me quedo con la palabra, río. Río, ese río que nos deja ese sonido tan maravilloso. Para mí es magia la ciudad de Cuenca, la ciudad es todo, la ciudad es un sueño y es nuestra también. Hay que vivirla, hay que regocijarnos en ella y disfrutarla. Tenemos muchas actividades y creo que hay que gozarla y respetar también estas fiestas como se debe. Tener muchísimo cuidado, disfrutar la ciudad, reconocerla, mirarla, observarla y encantarnos como los extraños que vienen, gente que viene de otros lados, se encanta con nuestra ciudad y los propios a veces desaprovechamos esos rincones que no son tomados en cuenta y consideración. Les invitamos a que reconozca su ciudad, reconozca su barrio, que a veces se pierde esa esencia de barrio, para volverlo a revivir junto a nuestra familia y esas nuevas generaciones que no pueden perderse el orgullo de ser cuencanos. Porque los cuencanos que nos sentimos orgullosos de serlo, lo decimos a voz en alto. Así que pues gracias a ustedes por estar ahí con nosotros, gracias también a nuestros invitados. Las agendas, ¿dónde las tenemos? ¿Cómo podemos obtenerla para que la ciudadanía conozca? En el ITUR que tenemos en la calle Sucre, en los bajos del Salón de la Ciudad, en la Dirección de Cultura, y la agenda turística estará en todos los espacios turísticos donde necesite los visitantes. Muchísimos eventos, vamos a seguirles contando también a través de los espacios de Unción Televisión, el tiempo nos queda corto. Gracias por estar ahí, a disfrutar de las fiestas de Cuenca y hacerlo de manera permanente en nuestra ciudad. Seré los mejores anfitriones también. Nos quedamos con algunos temas ahí del tema de movilidad, cómo están las vías de la ciudad de Cuenca, pero les seguiremos contando en nuestros espacios de noticias. Buena noche para todos, que estén bien. Esto ha sido Enfoque.